Bien, buenas noches. Damos inicio al, a las sesiones 2022 del seminario permanente de teoría del derecho de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, actividad que este año, por cierto, cuenta con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Investigaciones de la misma universidad, gracias o en el marco de la reciente firma de una carta de entendimiento con dichas instituciones. Se trata de nuestro 5º año de sesiones. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Guevara Arroyo y me alegra mucho de que podamos vernos, al menos por este medio. El seminario tiene los objetivos y por ello también intenta dar vigencia a las reglas de la famosa y casi legendaria República de las Letras de la Ilustración Europea. Hablo de aquel espacio social formado por las grandes pensadoras y pensadores de la Ilustración, que famosamente se reunían y se intercambiaban también cartas. Por ejemplo, cabe recordar a Gottfried Leibniz, a Sofía von der Platz, a Baruch de Spinoza. Ese espacio estaba regulado por y para llevar adelante una vida intelectual tal que ahí solo las razones determinaran las posiciones que tendrían que emerger como adecuadas o correctas. Sus reglas entonces estaban conformadas para que ahí contaran solo las acciones discursivas que presentaran respuestas a problemas teóricos y a los argumentos para sustentar su idoneidad y las críticas en contra de dichas tesis y sus argumentos. Obviamente que un espacio social como este que exista solo puede querer decir que la comunidad de los practicantes en cuestión entienden que esas reglas son sus reglas. Y por supuesto, aunque puede haber incumplimientos, la actividad normativa de reconocimiento de los practicantes es la que le da vigencia a esas reglas. No hay un sistema institucional, digamos, un sistema de reglas secundarias en sentido hartiano para darle ninguna otra efectividad ni vigencia. Por ende, que yo proponga este espacio o que esta sea la forma de nuestro espacio, quiere decir que propongo que aceptemos esas reglas. Ante todo, por la convicción compartida de que en su ejercicio obtenemos beneficios intelectuales comunitarios que no podemos lograr en solitario, al tiempo que se habilita una forma de vida que es en sí misma valiosa, pues viviendo de esta forma, nos comportamos y nos reconocemos entre nosotras y nosotros mismos y el resto de nuestra comunidad como individuos autónomos. El tema de estudio de este año lleva por título Fundamentos Contemporáneos de la Teoría Analítica del Derecho. Queda claro que, a diferencia de lo que hicimos el año pasado, no nos dedicaremos al estudio de una sola obra. En cambio, intentaremos investigar los temas, problemas e instrumentos conceptuales principales de lo que genéricamente cabe denominar filosofía analítica del derecho. Lo curioso es que la filosofía analítica no está formada por un conjunto o por un núcleo teórico firme o indiscutible. No hay algo así como tesis fundamentales, ¿verdad? Un core de creencias que toda teoría analítica de la filosofía tiene que asumir. En cambio, la filosofía analítica está formada por varias prácticas paradigmáticas, varias formas habituales de filosofar, varios instrumentos prácticos para pensar que pueden caer bajo una genérica
caracterización, bajo la siguiente genérica caracterización, que es la práctica de evaluar críticamente la corrección de las propuestas filosóficas a partir de la determinación de la solidez lógica de sus argumentos, de la precisión de sus conceptos o de la corrección de sus premisas e implicaciones, sean teóricas o prácticas, teniendo especial cuidado en distinguir los problemas de los cuales las propuestas pretenden ser respuestas. Muchas prácticas obviamente se pueden corresponder con una caracterización tan genérica. Lo que haremos en los 16 encuentros en los que consistirá el seminario de este año será trabajar sobre algunos fundamentos conceptuales y problemas tradicionales que han sido abordados analíticamente en la Ius Filosofía. Pues entender la filosofía analítica es ante todo comprender esa forma de practicar la filosofía. Utilizaremos dos estrategias. En primer lugar, realizaremos el estudio de pasajes de dos obras de filosofía analítica del derecho contemporáneas, que son Introducción a la teoría del derecho, de Moreso y Vilajosana, y Positivismo jurídico y sistemas constitucionales, de Claudina Bruneso. Para estas sesiones ya se ha indicado, ya se han, digamos, asignado varias secciones de estos trabajos a varios integrantes, varios integrantes de la asociación. Pero obviamente deben ser estudiadas y discutidas por las personas que conforman el foro. En segundo lugar, contaremos con presentaciones de investigaciones contemporáneas en filosofía analítica del derecho, realizadas por filósofas y filósofos que justamente están trabajando en esos temas. He intentado que los temas que presenten, que se realicen que se presenten en esta segunda clase de actividades, hayan sido previamente estudiadas en las sesiones dedicadas o bajo el primer formato. En la sesión de cierre, que se realizará el sábado 5 de noviembre a las 14 horas, contaremos con la presentación de la Ius filósofa argentina radicada en Génova, Julieta Rábanos. Por su parte, para la sesión de hoy y la próxima, las dedicaremos a conocer y conversar sobre algunos presupuestos y algunos instrumentos conceptuales, lo que podríamos llamar de los instrumentos conceptuales más importantes de la teoría analítica del derecho. Para tratar estos asuntos nos acompaña mi profesor el Ius filósofo don Ricardo Alberto Guibur, de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto es para mí una alegría y un honor contar con su presencia y con su contribución en estas dos primeras fechas. Antes de iniciar, de ser posible, recuerden que es preferible tener prendidas las cámaras, y es muy importante tener desconectados los micrófonos, salvo en el momento en que se habilite para intercambiar, conversar y hacer preguntas. Dicho esto, le doy la palabra al profesor Guibur para que nos presente lo que tenga bien, siguiendo el método, como ya dije, que le parezca más conveniente. Adelante, profesor. Bien, buenas tardes, buenas noches para mí, porque son las 9 de la noche. Es un gusto estar con ustedes. Ya se está volviendo una costumbre esto de conversar con la gente de Costa Rica. Yo me siento casi un costarricense honorario, gracias a los buenos oficios del profesor Guevara. Tengo mucho gusto en estar con ustedes y es un honor para mí haber sido invitado a dar estas dos charlas. En este caso, tenemos que hablar sobre los fundamentos contemporáneos de la teoría analítica del derecho. Claro, es que hay una teoría analítica del derecho. Yo creo que no. No es que no entiendo lo que se dice en el título, por supuesto que lo entiendo, pero como bien señaló
el profesor Guevara hace un ratito, no hay ni siquiera una filosofía analítica. No hay un cuerpo filosófico completo, un cuerpo de doctrina que sea la filosofía analítica. Yo prefiero hablar de un enfoque analítico. Es decir, lo que suele llamarse filosofía analítica me parece que es más que nada un conjunto de actitudes frente a los problemas, sobre todo frente a las preguntas, más que frente a las respuestas. Porque de hecho los filósofos analíticos muchas veces no están de acuerdo unos con otros, salvo en la base de su formación, que es de lo que quiero que hablemos hoy. Por cierto, este enfoque analítico, si se me permite hacer un poquito de historia, ha tenido precursores. Entre ellos citaría a Guillermo de Ockham, contrapuesto a Santo Tomás de Aquino, en cierto modo Spinoza, por su monismo mente-cuerpo y su determinismo causal, y por su concepción de la causalidad, de Hume, por ejemplo, que ha sido un pilar entre los precursores de la filosofía analítica, Auguste Comte, el fundador del positivismo francés, no confundir con el positivismo jurídico, estoy hablando del positivismo filosófico del siglo XIX, y Gottlob Frege, por sus trabajos de lógica, el propio Einstein, por sus aportes matemáticos, pueden considerarse algo así como los precursores del enfoque analítico. Pero este enfoque analítico ha tenido fundadores. Para empezar, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, el propio Frege, y sobre todo el Círculo de Viena. El Círculo de Viena era un grupo de filósofos y matemáticos que discutían los problemas desde un punto de vista novedoso y bastante más escéptico, como les voy a contar a continuación. Este círculo, a partir de 1922, fue fundado por Boris Schlick y contaba con personas como Rudolf Carnap, Otto Neurath, Charles Morris, Hans Reichenbach, Kurt Gödel, Alfred Tarski, Sigmund Freud, Karl Popper y muchos otros. Ciertamente hay que decir que Hans Kelsen tenía un estrecho contacto con el Círculo de Viena. Claro, pero hay que decir que el Círculo de Viena fue fundado y funcionó en una mala época. Empezar algo en Austria en 1922, poco antes del Anschluss, implicaba una muerte a corto plazo. De modo que cuando llegó el nazismo, el Círculo de Viena se suprimió, se disolvió y sus miembros fueron repartiéndose por distintos lugares, pero no para abandonar sus estudios, sino para seguirlos. Y los lugares donde fueron a parar los integrantes del Círculo de Viena fueron sobre todo los países anglosajones, razón por la cual la filosofía analítica ha sido desarrollada mucho más profundamente en los países anglosajones que en los países continentales. Y tuvo un gran predominio, no completo, pero bueno, un cierto predominio, hasta la década de 1960, más o menos. Porque ahí empezó a enfrentar desafíos, sobre todo desafíos de origen político, diría yo, pero a pesar de eso sigue viva y a mi modo de ver tiene respuestas sólidas, aunque no siempre simpáticas, para las inquietudes éticas y políticas que ahora suelen predominar. En los planteos de la filosofía analítica suelen sonar bastante antipáticos, y eso forma parte de la
de la nueva leyenda negra, donde todo el mundo es post-positivista, no analítico, y todas estas cosas. Ahora, yo les conté una parte histórica que en realidad no viene mucho al caso, pero para cumplir con una formalidad intelectual. Pero querría contarles en qué consiste este enfoque analítico de la filosofía analítica. No es, como decía, un sistema filosófico unificado y completo, sino una actitud frente a la reflexión intelectual. Una actitud que admite distintos contenidos concretos, por eso decía que los filósofos analíticos no siempre están de acuerdo entre ellos. Y esta actitud genérica yo la sintetizaría en tres tendencias, tres pilares, diría yo. Uno es la gran importancia que el enfoque analítico concede al análisis del lenguaje como la herramienta que tenemos para discutir los temas. En segundo lugar, una actitud de rechazo, de fuerte rechazo hacia la metafísica, es decir, hacia todo aquello, hacia todas aquellas afirmaciones que no puedan demostrarse o que no puedan justificarse de una manera racional. Y en tercer lugar, un gran respeto por las ciencias empíricas, además de por las ciencias formales, es decir, un gran respeto por las ciencias. Los filósofos analíticos se han ocupado mucho de la fundamentación lógica de las matemáticas, de la fundamentación lógica de la física, es decir, tratan todo el tiempo de aprovechar el aporte de las ciencias y proveerle un fundamento filosófico que les permita desarrollarse. Debo hacer una aclaración entre gente de derecho, como los que estamos aquí reunidos. Es bastante común confundir la filosofía analítica con el positivismo jurídico. Bueno, algo de eso hay, porque las dos tendencias están ciertamente relacionadas, pero no son la misma cosa ni son necesariamente coincidentes. No hay una relación biunívoca entre la filosofía analítica y el positivismo jurídico. Hay filósofos del derecho de formación analítica, claramente analítica, que sin embargo son naturalistas, o lo han sido. Un ejemplo es Carlos Nino, analítico si los hubo, y que al final de su vida viró hacia el naturalismo, sin por eso dejar de ser analítico. Otro, se me ocurre a mí, aunque esta opinión es un poco polémica, otro podría ser John Finnis, porque John Finnis evidentemente también tiene una formación analítica y un tipo de razonamiento analítico, pero también se vuelca o dice que se vuelca hacia el derecho natural. También querría señalar un dato actual que corre por el mundo. Nuestros grandes amigos, los filósofos del derecho españoles, como Manuel Atienza, José Juan Moreso y tantos otros excelentes filósofos del derecho de España, tienen una clarísima formación analítica. Y sin embargo, han ido abrazando un novedoso y un naturalismo, distinto del tradicional, ciertamente, el naturalismo de la democracia y de los derechos humanos, pero que está relacionado con el naturalismo tradicional por sus problemas epistemológicos, pero siguen siendo analíticos por su formación y su manera de encarar los problemas. Yo sí me considero analítico y positivista al mismo tiempo, y desde esta posición me gustaría ejemplificar muy brevemente estas tres tendencias de la filosofía analítica en el pensamiento jurídico. El primero es la importancia del análisis del lenguaje, como les dije, porque los filósofos analíticos
tratan de poner siempre de resalto los problemas del lenguaje. Uno de esos problemas es la vaguedad. Las palabras tienen significado, claro está, pero tienen el significado que les damos, y el significado que les damos, que le da el grupo hablante a lo largo del tiempo, no siempre es preciso. Es más, diría, casi siempre es fuertemente impreciso. Cierto es que nosotros convivimos con estas imprecisiones del lenguaje bastante bien, pero convivimos bastante bien siempre que no tratemos de pensar con gran precisión. Cuando queremos pensar con precisión, nos es necesario, nos es necesario redefinir las palabras, dar definiciones nuevas que nos proporcionen una herramienta lingüística más afilada. Y esto, que no debería ser mayor problema, porque después de todo, si uno tiene una palabra antigua, puede proponer una nueva definición más precisa, y los que lo oyen dicen, ah, bueno, está bien, si esa es la definición nueva, entendemos. Pero esto, que es fácil de hacer en física, en química, en biología, es muy difícil de hacer en las ciencias sociales y muy sobre todo en el derecho. ¿Por qué digo esto? Por otro terrible fenómeno del lenguaje que la filosofía analítica siempre pone de resalto. Las palabras tienen, además de su significado cognoscitivo, es decir, además de referirse a cierta clase de objetos, tienen un contenido emotivo. Hay palabras que son lindas, que nos gustan, que nos conducen a la aprobación, y otras que nos conducen a la desaprobación. Y esto no tiene nada de malo, porque el lenguaje es así de rico y nos permite hacer este manejo. Lo que sí me parece que tiene de muy malo es que no nos demos cuenta de este fenómeno y supongamos que palabras que tienen el mismo contenido cognoscitivo, pero distinto contenido valorativo, nombran en realidad hechos diferentes. No quiero cansarlos con esto, pero les propongo unos pocos ejemplos. Cualquier abogado es capaz de distinguir entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Y se sentiría muy sorprendido si alguien le dijera que esas palabras son sinónimas. Que simplemente la arbitrariedad es la discrecionalidad que no nos gusta y la discrecionalidad es la arbitrariedad que aprobamos. Cualquier persona está dispuesta a defender con su vida la libertad, pero a atacar fuertemente el desorden y el caos. Y se sentirían muy desilusionados si alguien les contara que libertad, desorden y caos también son sinónimos. Solamente que llamamos caos y desorden a la libertad que no nos gusta y llamamos libertad al desorden que nos gusta. Y así pasa con muchísimas palabras. No me atrevería a decir que con todas, pero sí que cuanto más importante, cuanto más valiosas son las palabras que usamos los abogados, tanto más probable es que estén infectadas hasta el tuétano con esta dificultad valorativa que cuando no es advertida a tiempo, vulnera nuestra capacidad de debatir con claridad. Y me atrevería a decirles, solamente para poner una pica en Flandes, que la peor de todas las palabras en esta infección terrible de lo valorativo, si buscamos palabras donde el contenido emotivo se haya deglutido por completo el contenido cognoscitivo hasta tal punto que ya nadie sabe qué quiere decir, yo diría que la peor de esas palabras es la palabra justicia, que es una palabra que nosotros usamos todo el tiempo, pero que cuando la analizamos con cuidado para ver
cuáles son las situaciones que llamamos justas, venimos a descubrir, creo yo, que lo que llamamos justicia coincide muy sospechosamente con lo que a cada uno de nosotros más le gusta. Y claro, ese uso lingüístico nunca nos vamos a entender cuando se trata de perseguir la justicia, porque la justicia es algo distinto para cada uno según sus propias valoraciones. Pero no me quiero meter ahora en esto porque sería un curso entero. Yo solamente dejo la inquietud para que ustedes la piensen si les parece bien. En segundo lugar, le hablaba del rechazo de la metafísica. Es extremadamente común considerar que la realidad tiene dos partes. Hay una realidad empírica, una realidad sensible, llena de objetos y acontecimientos que se ven y se tocan, que se pueden verificar sin inconvenientes por vía sensorial. Y al lado de ella hay otra realidad, una enorme realidad ideal, compuesta por conceptos y por clases y por valores, que es tan real como la otra, pero que claro, como no se puede ver ni tocar, no puede advertirse con los sentidos y tendrá que advertirse de alguna otra manera. Bueno, esta idea es la que la filosofía analítica llama metafísica y que, con la que no coincide. La filosofía analítica trata de, o muchas veces, no siempre, pero generalmente, considera que lo que llamamos objetos ideales, como en su origen lo enseñaba Occam, lo que llamamos objetos ideales o clases de cosas, no son cosas inmateriales, sino que son maneras de hablar, son palabras, nombres. Por eso la denominación de nominalismo que suele ponerse a esta tendencia filosófica por oposición al esencialismo que se entronca en Aristóteles y sigue con Santo Tomás de Aquino. Y la cosa podría plantearse en términos muy escuetos de esta manera. Todos hemos visto perros. Andan por ahí, caminan y ladran. Y sabemos que son perros. Ahora, ¿por qué esos bichos son perros? ¿Por qué los llamamos perros? Hay, hablando mal y pronto, dos grandes tendencias opuestas entre sí para responder esta pregunta. La respuesta tradicional, porque todos estos animales participan de una esencia, tienen la esencia de perro. La clase de los perros es un objeto ideal, un objeto real, ideal, que nosotros podemos aprehender con la razón. Y la razón nos enseña que hay una clase de los perros, y como estos bichos responden a la clase de los perros porque participan de su esencia, estos son perros y no son ninguna otra clase de cosa. En otras palabras, las clasificaciones de los objetos son verdaderas o falsas. Y hay que tener cuidado de adoptar las verdaderas y escaparse de las falsas. La otra respuesta, la respuesta occamiana, la respuesta nominalista, dice no. Lo que pasa es que nosotros, los hablantes, la gente, nos ha parecido que estos bichos que ladran, a pesar de sus diferencias de tamaño, pelaje y etcétera, tienen características comunes que a nosotros nos importan. Y entonces, para juntarlos en una bolsa imaginaria, hemos inventado un nombre, le hemos llamado perros, en castellano por lo menos. Hemos llamado perros. Y tenemos otra bolsa, que es la de los gatos. Pero estas bolsas no son reales. Estas bolsas son
fruto de nuestra imaginación lingüística. Son maneras de hablar que hemos inventado para mejor manejarnos entre nosotros cuando queremos hablar de los perros y los gatos. Pero no hay una clase de perros, no hay una clase de gatos, salvo en el idioma. Y el idioma es una creación humana y las clases de objetos pueden construirse, pueden deconstruirse, pueden cambiarse como se nos dé la real gana, porque no hay ninguna realidad detrás. Bueno, esto es terriblemente importante para nosotros los abogados, porque los abogados estamos metidos hasta el cuello en el esencialismo aristotélico tomista. Y muchos debates jurídico-políticos se desarrollan de esta manera. Por ejemplo, esto les cuento cosas que ocurrieron en mi país. En determinado momento se propuso una ley de divorcio y apareció una reacción terrible. ¿Cómo? No puede ser. El divorcio es la disolución del matrimonio y el matrimonio es esencialmente indisoluble. De modo que no puede disolverse. Bueno, lo disolvieron igual. Entonces después apareció la ley de matrimonio igualitario, que así le llaman al matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro grito en el cielo. Caramba, ¿cómo? Si la esencia del matrimonio es la procreación. De modo que dos personas del mismo sexo no pueden procrear, y esto es contrario a las esencias. Esto es, no es que sea políticamente incorrecto, esto es un error. Bueno, para decir esto había que ser esencialista. Si uno es nominalista, dice, bueno, todo depende de las clasificaciones. Si teníamos una clasificación que ya no nos gusta, clasificamos de otro modo. ¿Y qué clasificación es mejor que otra? Bueno, será un problema pragmático o un problema político, que discutiremos en esos términos, pero no en términos de verdades, ni falsedades, ni de esencias trascendentes. Si nosotros pasamos revista mentalmente al actual discurso de los principios de los derechos humanos y de los métodos de ponderación, vamos a encontrar que está todo metido en el mismo tipo de problema. Claro, aquí valdría la pena señalar que el derecho, el lenguaje del derecho y por lo tanto el derecho mismo, ha tenido una evolución muy desigual. ¿Por qué digo desigual? Porque en cuanto a sus contenidos, el contenido de las leyes, el contenido del derecho, ha variado radicalmente a lo largo de los siglos y de los milenios. Es decir, el Código de Hammurabi tenía algunas clases de reglas y penas. En la Edad Media había otras cosas. En la Edad Moderna hubo toda una revolución de contenidos. Surgió el liberalismo, surgió la democracia y ahora tenemos los derechos humanos. Hay diferencias enormes, diferencias de contenido. Pero si lo miramos de cerca, como técnicos del derecho, y vemos la técnica jurídica, cómo el derecho se arma, cómo el derecho funciona, cómo el derecho es manejado, vamos a descubrir tal vez con cierto desencanto que el derecho no ha evolucionado técnicamente desde el siglo VII en el lugar donde lo dejó Justiniano. Es decir, hay un legislador, hay jueces, hay abogados, hay doctrinarios que escriben tratados, y todo funciona exactamente igual, con otros contenidos, ciertamente, pero la estructura es la misma. Tal vez sea el momento de pensar por qué el derecho se ha quedado de esa manera en el siglo VII, cuando casi todas las
disciplinas humanas han tenido una verdadera revolución en la Edad Moderna, la llamada Revolución Copernicana. ¿Por qué el derecho nunca tuvo una revolución copernicana? ¿Por qué no podríamos imaginar una? No quiero ahora extenderme tampoco en esto, porque sería para otra charla interesante, pero lo dejo para que cada uno desarrolle a su manera, si lo desea, esta pregunta. ¿El derecho tuvo una revolución copernicana? Si no la tuvo, ¿podría tenerla? ¿Debería tenerla? ¿En qué podría consistir? Quiero seguir entonces después de este pequeño intervalo propagandístico, querría seguir con los conceptos fundamentales de lo que yo entiendo, por lo menos lo que yo entiendo, como el enfoque analítico. Para empezar, se supone que nosotros tenemos conocimientos. Todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero por lo menos la mayoría de las personas está dispuesta a afirmar que tenemos conocimientos, que la humanidad tiene conocimientos, que cada uno de nosotros tiene los conocimientos que tiene. Mi vecino tiene conocimientos diferentes, pero bueno, cada uno tiene los que puede obtener. Pero bien, ¿en qué consiste el conocimiento? Y aquí empiezan una cantidad de debates que a veces complican la cosa, en mi opinión, de una manera innecesaria. Porque hay muchas personas que confunden conocimiento con creencia. Dicen, si yo creo que la Tierra es plana para mí. No, esto de la Tierra es plana para mí no tiene sentido. Puede querer decir que yo creo que la Tierra es plana. Y esto puede ser cierto, que yo lo creo. Pero que la Tierra sea plana es falso, recontra falso. No es que para mí es plana. Para todo el mundo es redonda. Lo que pasa es que usted cree que es plana porque no lo vio bien, no la miró. Bueno, este es uno de los problemas que aparecen. Entonces, gente que dice, no, la realidad depende de cada uno tiene su realidad. No, perdón, no es que cada uno tiene su realidad. Hay una realidad de todos. Lo que pasa es que cada uno tiene su manera de ver la realidad. Cada uno ve lo que ve y no ve lo que no ve. Cada uno conoce lo que conoce y no conoce lo que ignora. Y cada uno interpreta la realidad y la juzga valorativamente como se le da la gana. Ah, esto sí es de cada uno. Pero la realidad, por favor, no. La realidad es una sola. La verdad es una sola. No es que cada uno tiene la verdad que quiere. Porque si cada uno tuviera la verdad que quiere, ¿de qué estaríamos discutiendo? No tendría sentido que uno dijera esto es verdad y el otro dijera que no. Uno diría esto es verdad y el otro diría, sí, para usted es verdad, para mí no. Listo, se acabó el problema. No sería muy útil discutir de este modo. Bueno, pero entonces si vamos a tener conocimientos, y si los conocimientos dependen de la verdad, si el conocimiento subjetivo depende de nuestra buena fortuna para alcanzar la verdad objetiva, tendríamos que ver cómo definimos el conocimiento, porque no basta con creer la verdad. Si supongamos que yo soy supersticioso, como muchos jugadores, y en la Argentina por lo menos hay una tradición supersticiosa de que los sueños tienen que ver con los números que salen en la lotería. Entonces yo sueño con mi abuelo, que murió antes que yo naciera. Sueño con mi abuelo y que mi abuelo me da buenos consejos para la vida. Cuando me despierto y recuerdo que soñé que hablaba con mi abuelo, digo, según la tradición esta, il morto che parla, como dicen en italiano, es el 48. Le voy a jugar al 48. Le juego al 48 y gano. Sale el 48. Diría yo, mejor dicho,
Yo diría que sí, porque supuestamente era supersticioso. Pero diría una persona no supersticiosa que yo sabía que iba a salir el 48. No, diría que salió de pura casualidad, una mera coincidencia. ¿Por qué? Porque soñar que va a salir el 48 no es una manera razonable de llegar a una verdad. Los sueños no son verdaderos, ni son premonitorios de lo que va a suceder, ni nada de eso. Vaya a saber lo que son. Habría que preguntarle a un psicoanalista qué demonios son los sueños, pero ciertamente no son un método de conocimiento. Entonces, ¿qué métodos de conocimiento hay? Mejor dicho, ¿en qué quiere decir que un método de conocimiento sea confiable y podamos confiar en él como un camino que eventualmente, con suerte, nos lleve a la verdad? Y tendría que ser un método que cada vez que lo utilizamos nos dé el mismo resultado en las mismas circunstancias. Y que además, cuando lo utiliza nuestro vecino, también le dé el mismo resultado en las mismas circunstancias. Y bueno, hay métodos que tienen esta virtud, la observación. Si yo miro la salida del sol, la estoy viendo y puedo decir que está saliendo el sol. Y mi vecino que vive al lado y que no sabe esto, le pido que mire para el mismo lado, para el este, y decir, ah, sí, cierto, está saliendo el sol. Es decir, a él también le da el mismo resultado la observación. También el cálculo tiene esta virtud, porque 2 más 2 son 4 para todo el mundo, y el que diga que son 5 está equivocado. Es decir, es clarísimo que este método lleva también a la verdad. Claro, a distintas verdades, porque el cálculo lleva a unas verdades muy especiales, que son las verdades matemáticas o lógicas, correspondientes a sistemas deductivos. En cambio, la observación nos lleva a verdades contingentes, a verdades que pueden observarse en el mundo que nos rodea. Y entre los dos métodos, ayudándose uno con el otro, se fueron elaborando las ciencias, que nos dan muy buen resultado. No son infalibles, pero dan un resultado excelente, tanto que les apostamos a ellas nuestra vida a cada instante. Ahora, quiere decir entonces, según estoy tratando de proponer, que para que tengamos un conocimiento, tenemos que tener una creencia verdadera, pero además una creencia a la que hayamos llegado mediante un método confiable. Y aquí aparece el gran problema de la metafísica. Porque los objetos ideales, tan importantes como los consideramos, no son pasibles de ser aprehendidos ni por la observación sensible, ni por el cálculo, salvo los cálculos matemáticos, pero las clases de cosas, por ejemplo, las clases de los perros y la clase de los gatos, serían objetos ideales para un esencialista, pero no están en ninguna parte. No se los puede ver ni tocar. Un nominalista diría, claro, porque no existe tal cosa. Son maneras de hablar, utilísimas, yo las uso también todo el tiempo, pero no son cosas que se puedan verificar, son cosas que se inventan y se adoptan por consenso. Pero los esencialistas dicen, no, hay una esencia de gato, una esencia de perro, y sobre todo, porque a nadie le importan los gatos ni los perros, salvo a los zoólogos. Lo que nos importa a todos son otras dos esencias importantes, el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Y esto sí que se las traen porque son tan importantes que no se nos caen nunca de la boca. Pero
la filosofía analítica tiene una mala noticia para esto. El bien y el mal, la justicia y la injusticia, son iguales que los gatos y los perros. Mejor, no que los gatos y los perros, que la clase de los gatos y la clase de los perros. Los gatos y los perros están ahí. La clase de los gatos y la clase de los perros no está en ninguna parte, salvo en nuestra mente, pero en nuestra mente sí la hemos inventado, en nuestra mente sí la queremos usar. Y si no la queremos usar, la tiramos a la basura e inventamos otra clasificación. Bueno, cuando nos dicen esto de la justicia y la injusticia, nuestra conciencia se remueve fuertemente y se niega a admitirlo. Una de las razones por las cuales el enfoque analítico tiene en nuestros días tantos contradictores. Pero bueno, quiere decir que cuando nosotros usamos la observación, vemos cosas. Esas cosas que nosotros podemos ver por la observación, como la observación es un método confiable, nos permite conocer las cosas que vemos. Por lo menos las que vemos, hay otras que no conocemos. Y entonces decimos que esas cosas están ahí porque las estamos conociendo. Que esas cosas integran la realidad, porque estamos verificando que integran la realidad, las tenemos frente a nuestros ojos. ¿Y los objetos ideales? Porque si los objetos ideales no los podemos ver ni tocar, y no tenemos ningún método confiable para advertirlos, entonces no sabemos si están ahí. No sé qué querrá decir ahí en este aspecto. Pero si no podemos saber que están ahí, ¿qué razón tenemos para decir que son reales? ¿Qué razón tenemos para imaginar todo un sector, una mitad de la realidad ideal compuesta por entes inmateriales? Por esto los nominalistas y en general los analíticos tendemos a rechazar la idea de un mundo inmaterial. Somos materialistas. Materialistas no porque pensemos nada más que en el dinero, no, sino porque rechazamos el mundo inmaterial. ¿Qué quiere decir que lo rechazamos? ¿Que no lo tomamos en cuenta? No, de ningún modo. Hablamos todo el tiempo del mundo inmaterial. Sobre todo los abogados no hacemos otra cosa, por muy materialistas que seamos. Pero cuando lo hacemos, tenemos en la mente nuestro disclaimer. Ojo, no estamos hablando de ninguna realidad trascendente. Estamos hablando de construcciones culturales. Construcciones culturales que vienen y van. De modo que cuando viene un jurista y nos habla de la naturaleza jurídica del leasing, a discutir cuál es la naturaleza jurídica del leasing, un analítico se mata de risa. ¿De qué naturaleza me está hablando? Llámele como quiera, clasifíquelo como quiera y cuéntemelo. Pero no hay ninguna entidad trascendente que tengamos que penetrar con los ojos de nuestro espíritu para ver si el leasing es en realidad una locación o una compraventa. Porque es lo que es. Llamémosle como queramos y metámoslo en la bolsa que se nos dé la gana. Es decir, esto forma parte de la explicación acerca de qué manera el enfoque analítico tiende a definir la realidad, la verdad, el conocimiento. A saber, repito, en este enfoque, la realidad es una y objetiva. La verdad es una y objetiva porque responde a la realidad. El conocimiento es plural y subjetivo. Cada uno tiene el conocimiento que tiene y no tiene el que no tiene. Cada uno tiene el conocimiento que ha conseguido, que ha llegado a conseguir. E ignora la mayor parte de las verdades. La verdad es infinita. Y nosotros conocemos una pequeña islita dentro de un enorme océano de ignorancia. Y como investigamos y queremos conocer cada vez más, vamos incorporando granitos de arena a la costa de nuestra islita
y de esa manera la hacemos un poquito más grande. Siempre sigue siendo ridículamente pequeña en relación con el océano de ignorancia. Pero eso no quiere decir que los granitos de arena que agregamos no sean útiles. Claro que lo son, y por eso nos empeñamos tanto en investigar y en hacer ciencia y en fomentar el conocimiento. Pero ven ustedes que esta distinción entre el conocimiento, esta relación entre el conocimiento y el método, y la distinción entre los métodos, conduce a alguna actitud de distinción entre materialismo e idealismo. Quiero poner el acento en materia de método en un método que se invoca muchísimo. Lo invocan muchísimo los idealistas, como el método apropiado para conocer la realidad inmaterial. ¿Hay un método? Sí, parece que hay un método. Bueno, díganos, por favor, cuál es el método, porque estoy ansioso de usarlo. Y mire, el método ha recibido varios nombres a lo largo de la historia. Alguna vez se llamó sindéresis, frónesis, razón, razón pura, razón práctica, intuición, intuición ontológica, intuición axiológica. Todos los nombres estos quieren decir lo mismo, a mi juicio. Quieren decir, señor, consulte usted su cerebro, consulte su conciencia. Y su conciencia le va a dar una información certera acerca de esto que usted quiere conocer. Porque como son objetos ideales, no se ven con los ojos de la cara, sino con los ojos de la razón. Qué lindo. O qué feo. Porque, ¿qué demonios quieren decir cuando hablan de la razón? ¿Por qué, diría yo, toman el nombre de la razón en vano? Porque la razón, hasta donde yo sé, es el cálculo. La razón es la matemática, la razón es la lógica, el razonamiento. Y el cálculo es un maravilloso instrumento, un instrumento perfecto, pero solo un instrumento. Yo lo comparo a veces con la máquina de picar carne, ¿no? Uno pone una atornilla a la máquina a la mesa de la cocina, pone carne en el embudo, da vuelta una manivela y la carne sale picada por el otro lado. La lógica, el cálculo, la razón, es la máquina de picar carne. La carne se la tenemos que poner nosotros. La máquina no pica carne si nosotros no le ponemos carne arriba. Y si se la ponemos, es cosa nuestra decidir qué calidad de carne le vamos a poner. Si le ponemos carne podrida, va a salir carne podrida por el otro lado perfectamente picada, porque la picadora funciona muy bien. Bueno, es decir, si la razón es la máquina de picar carne, ¿de dónde sacamos las conclusiones? Y esto ocurre porque, como decía yo hace un momento, las personas toman el nombre de la razón en vano y le llaman razón a lo que sale de la conciencia. Y lo que sale de la conciencia, qué sé yo qué es. Yo lo comparo muchas veces con la galera del mago. El mago saca un conejo de la galera. Dice, oh, miren, es acá magia, saqué un conejo de la galera. Mentira, el conejo estaba antes en la galera, alguien lo puso para que el mago lo sacara. Y nosotros tenemos una conciencia, una mente, que es como la galera del mago. Está llena de conejos, cucarachas y todo tipo de bichos de toda clase y color. Entonces, yo saco mi conejo de la galera y digo, he aquí la verdad. Y mi vecino mete la mano en su galera, saca una cucaracha y dice, ah, no, esta es la verdadera verdad. Los conejos, ¿qué importancia tienen los conejos? La cucarachez es lo que importa. Y esta cucaracha que yo saqué, en realidad lo que nosotros sacamos de nuestras galeras es lo que alguien puso antes, como el conejo del mago. ¿Y quién lo puso? Nuestros padres con la crianza, nuestros maestros con la educación,
nuestros profesores, los autores de los libros que hemos leído y que nos han impresionado, nuestra propia historia individual, que nos ha hecho reaccionar de distintas maneras frente a diversas vicisitudes de la vida y que ha ido conformando una mente, y dentro de la mente un subconsciente desconocido, pero que está ahí. Entonces, cuando metemos la mano, algo sacamos. Sacamos lo que hay. Nuestro vecino saca lo que hay en su galera, que tal vez sea distinta de la nuestra. Pero entonces empezamos a discutir con el vecino acerca de cuál es el verdadero color del verdadero conejo, de la verdadera galera, o de la galera fiel. Porque claro, si el método es interrogar la conciencia, y yo interrogo mi conciencia y saco una conclusión que postulo como verdadera, y mi vecino de su conciencia saca otra postulación que él postula como verdadera, pero que es opuesta a la mía, yo tengo que pensar que a mi vecino le funciona mal la galera. O, peor todavía, que le funciona bien, pero mi vecino es un perverso que oculta la verdad y trata de convencernos de la falsedad. Y así es como, desgraciadamente, funcionan muchos debates humanos en materia moral, jurídica y política. El tipo de enfrente o es un estúpido, no le funciona bien la cosa, no se da cuenta de la verdad, o es un perverso, que sí se da cuenta de la verdad, pero es partidario de la falsedad, del mal y de la injusticia. Claro, si nosotros tomáramos en cuenta la ausencia de método, y de que este método que consiste en la pretendida razón no es un método confiable en absoluto, de modo que no tenemos un método confiable, seríamos bastante más humildes en nuestros debates y diríamos, bueno, está bien, usted piensa de un modo, yo pienso de un modo completamente opuesto. Primero, discutamos, veamos qué razones puede aducir cada uno y tratemos de convencernos uno al otro a ver qué conseguimos. Si no lo conseguimos, bueno, paciencia, negociemos. Si no podemos negociar, bueno, separémonos, ignorémonos, y si tampoco podemos hacer eso, peleémonos, que es lo que terminamos haciendo rápidamente. Pero antes habría otras cosas para hacer. Esto es lo que les quería decir sobre conocimiento, método, materialismo e idealismo, para que ustedes vean de qué manera se van conformando los parámetros del enfoque analítico que luego vamos a aplicar a los temas de teoría jurídica. Pero me interesa poner el acento en un subtema tan gordo que casi es un supertema, de la realidad inmaterial, que es nada menos que la ética. Todos discutimos de ética, todos discutimos de moral, que es más o menos la misma cosa. Los políticos discuten de política, que es una manera de discutir de ética, a veces de antiética, pero no importa, tienen el mismo formato. ¿Y los abogados qué hacemos? Hacemos lo mismo, porque discutimos de derecho. Y cuando discutimos de derecho, tomamos en cuenta los textos de las leyes, los códigos, etc. Pero no nos quedamos ahí. Es decir, ningún abogado se conformaría con decir, yo sé derecho porque leí los códigos. Sino que parece que el saber derecho es algo mucho más importante e inasible que conocer los códigos. ¿Por qué? Porque aplicar la ley requiere interpretación. Y la interpretación, todos sabemos, que tiene un momento cognoscitivo, que consiste en leer el código, y un momento valorativo, que consiste en ver. Voy a decir esto en términos muy crudos, pero entre nosotros abogados. El momento valorativo consiste en averiguar de qué manera podemos retorcer el sentido de la ley para que hacerle decir lo que nosotros queremos que diga.
A veces lo conseguimos, a veces no lo conseguimos. A veces es tan difícil que ni lo intentamos. A veces es fácil y lo retorcemos solamente un poquito. Otras veces lo retorcemos mucho si tenemos mucho interés y estamos dispuestos a correr mucho riesgo. Bueno, pero es un manejo de este tipo, el de la interpretación. Y cuando discutimos interpretaciones, tenemos un debate muy semejante al debate ético. También a veces antiético, pero bueno, ese es otro problema. Ahora, yo querría señalar que esto que nosotros usamos de una manera muy alegre, que es el discurso ético, el discurso moral, para decir esto está bien, aquello está mal, aquello es un disparate, etcétera, etcétera, y lo decimos todos los días, tiene una cantidad de inconvenientes epistemológicos gravísimos. En primer lugar, voy a hacerlo de un modo reducido para no cansarlos y no tomar mucho tiempo. En primer lugar, cuando decimos que una conducta es justa o injusta, ¿qué queremos decir de ella? ¿Y qué es justa o injusta? Sí, sí, pero ¿cuáles son las características que hacen que una conducta sea justa o que sea injusta? Aquí empiezan los problemas. Porque hay distintas respuestas para esto. Yo conozco algo así como 7 respuestas distintas. Ninguna de ellas muy satisfactoria. Una es, bueno, mire, las conductas tienen consecuencias. Las consecuencias pueden causar felicidad o infelicidad a las personas, a distintas personas, vaya a saber cuándo ni dónde. Entonces, si una conducta parece que va a causar más felicidad que infelicidad, parece que es justa. Y si es al revés, es injusta. Otra respuesta. ¿Quieren saber si una conducta es justa o injusta? Pregúntenme a mí. Yo les voy a decir porque soy el dueño de la justicia. Otra respuesta. No, no, eso es una dictadura, no. Todos somos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene su propia capacidad para decidir qué es justo y qué es injusto. Pero entonces estamos cambiando una dictadura por una anarquía. Porque si cada uno tiene su moral, ¿para qué estamos hablando de moral? Mi vecino es un asesino serial. Y yo le digo, mire, eso que usted hace está mal. No que va a estar mal, está bien. A mí me parece fantástico. ¿Y qué le voy a decir si cada uno tiene su moral, él tiene la suya? Sus asesinatos son correctísimos dentro de su propia moral. Así que esto tiene sus problemas. Otros dicen, no, la moral, lo justo, depende de las valoraciones predominantes en la sociedad. Es una construcción social. Y esto tiene más color, ¿no es cierto? Pero claro, habría que ver, primero, cómo definimos sociedad. Segundo, cómo definimos predominio. Tercero, cómo hacemos con los disidentes. Porque si la verdad moral depende del consenso, y el consenso no tiene por qué ser unánime, entonces el que votó en minoría estaba equivocado. No es que simplemente perdió como en las democracias. Además estaba equivocado, tiene que pedir disculpas. Porque, claro, él estaba sosteniendo como bueno lo que en realidad era malo. Y además otro tema, si vamos a preguntarle a la sociedad, ¿a qué sociedad le vamos a preguntar? ¿A la nuestra? Si le preguntamos solo a la nuestra, las demás sociedades que se embromen. Serán justas o injustas según sean aprobadas por nosotros. Ahora, podemos decir también, como en el caso de los individuos, que todas las sociedades son iguales, iguales en la diversidad, que tienen derecho a sus propias normas y su propia moral. Bueno, muy bien, si hacemos esto no nos vamos a pelear con ninguna otra sociedad. Pero ojo, cuando los talibanes lapidan a mujeres adúlteras,
Nosotros no tenemos que morder la lengua antes de decirle que eso está mal. Porque si lo hiciéramos nosotros aquí, estaría muy, pero muy mal. Ahora, si lo hacen los talibanes en Afganistán, y debe estar bien, porque son sus normas, es su cultura. No sé hasta qué punto estamos dispuestos a adoptar una posición semejante. Otra respuesta, ven que hay muchas, ¿no? Todas incompatibles cada una con las demás. Hay otro que dice, no, mire, es muy sencilla la cosa. Lo justo es lo que Dios quiere, lo injusto es lo que Dios prohíbe. Aquí tenemos resuelto el problema siempre y cuando, primero, creamos en Dios, segundo, no nos equivoquemos de Dios, porque si creemos en un Dios que no es, nos va a ir mal, y tercero, tengamos una fluida comunicación con el Dios verdadero para que Él nos cuente qué es lo que quiere y lo que no quiere, porque si no vamos a tener que depender demasiado de sacerdotes que lo interpreten. Y hay otros más que yo me atrevería a decir que son mayoría, que dicen, no, miren, que Dios ni Dios. Sí, Dios puede existir, muchos de nosotros somos religiosos, sí, pero el tema no es Dios. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo justo es justo, lo injusto es injusto. Y esta es una característica de los objetos que nosotros podemos advertir. Ah, ¿de qué manera lo advierten? Lo miran con los ojos. Ah, con los ojos no, porque lo justo y lo injusto pertenecen al reino de lo inmaterial. Entonces, ¿cómo lo advierte? Mediante la intuición axiológica, una facultad del espíritu que nos permite distinguir lo bueno de lo malo. Sí, que a usted le permite distinguir lo bueno de lo malo, pero a su vecino no, porque a su vecino le funciona mal la galera, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos con este tema? Y no hay respuesta, por lo menos no creo yo que haya hasta ahora una respuesta válida a esta pregunta. Y encima hay otros absolutamente descreídos y escépticos que mandan todo esto al demonio. Y dicen, señores, dejemos de bromar, no hay método, no hay conocimiento, no hay verdades, no hay realidades, no hay hechos morales, no hay moral. Todo esto es un invento ideológico de los seres humanos. Invento del que todos participamos, cierto, pero no deja de ser un invento. De modo que no tiene el menor sentido ponerse a buscar verdades morales, porque no hay tal cosa. Bueno, estas personas que se llaman no cognitivistas o no descriptivistas, también tienen sus problemas, porque resulta que cuando quieren convencer a los demás, cuando yo quiero convencer a mi vecino de que deje de asesinar gente, le digo, mire, si yo soy no descriptivista, digo, mire vecino, a mí no me gusta que usted asesine gente. A mí me gustaría que dejara de asesinar gente. ¿Por qué no deja de asesinar gente? Por favor. Yo te voy a decir, bueno, mi vecino, yo lo aprecio mucho a usted, pero mi vida es mi vida, déjeme de embromar, no se meta con mis cosas, yo voy a seguir con mis asesinatos tan lindos que son. Es decir, mi capacidad convictiva se va a ver reducida radicalmente. Entonces, interpreto yo que soy no cognitivista y tengo este problema, tiendo a interpretar que este problema es el que lleva a la gran mayoría de la gente a decir, no puede ser, yo tengo que tener un medio de convencer a los demás de lo que yo creo que es justo. Y el medio de convencer a los demás, primero, para convencer a los demás, yo tengo que esgrimir una verdad. Tengo que decirle, no es que yo lo vecino, usted tiene que dejar de matar, no porque yo lo diga, yo lo digo porque es verdad, yo lo digo porque es lo justo, es algo que está afuera de nosotros y que me domina a mí y a usted. Así que por favor, deje de infringir estas reglas supremas. Claro, para decir que esto es verdad, tengo que decir que tengo el conocimiento de la verdad y por lo tanto que tengo un método para llegar a esta verdad. Y necesito el método y la verdad para decir que hay una realidad moral, es decir, que hay una moral. Si no tengo método,
no tengo conocimiento. Si no tengo conocimiento, mejor dicho, si no puedo tener conocimiento, no si no lo tengo, si no puedo tener conocimiento, no tiene sentido que hable de verdad, y sin verdad, ¿para qué voy a suponer yo una realidad totalmente ignorada? Este es solamente uno de los problemas del discurso moral. Otro problema, no se lo voy a contar todos, otro problema es, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas buenas? Y ahí hacemos una lista. La libertad, la justicia, la fraternidad, la igualdad, la responsabilidad, el respeto, bla, 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 bla. Bueno, muy bien. Ahora, por favor, ¿qué quiere decir cada una de estas palabras? Y ahí nos empezamos a volver locos porque descubrimos que habíamos propuesto estas palabras por su contenido emotivo, pero que cuando queremos averiguar su contenido cognitivo, estamos todos en desacuerdo. Imagínense ustedes una manifestación a favor de la libertad, con un gran cartel que dice queremos libertad, con dos palos, ¿no? Dos personas que llevan los palos distantes uno del otro. Uno de los que lleva el palo es el empresario más rico del país. Y el otro que lleva el palo es un representante de los marginados y pordioseros. Y los dos llevan el cartel que dice queremos libertad. Pero caramba, no quieren la misma libertad. La libertad que quiere uno no es la libertad del otro. En realidad están peleados. Tienen intereses contrapuestos. Cuando dicen queremos libertad es porque cada uno imagina que la palabra libertad representa lo que él quiere, no lo que quiere el otro. Claro, así no lo vamos a entender nunca. Lo que digo de libertad, lo digo de igualdad, lo digo de solidaridad, lo digo de fraternidad, lo digo de justicia, ni hablar. Y además, tercer y último tema que les quiero plantear. Si tuviéramos todo esto en claro, todavía, como dicen hoy en día la mayoría de los jueces, tendríamos que ponderar los valores y los derechos y los principios. Ponderar quiere decir pesar. Bueno, tendremos que pesarlos, sí, pero no pesan nada, porque son ideales. Si es que son algo, son ideales, no pesan. Bueno, es una manera figurada de hablar. A ver cuál, no que pesa más, sino que tiene mejor valor. Bueno, pero esto no está dicho. Esto lo tenemos que decidir nosotros. Tendríamos que imaginarnos una tabla de valores. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiaron química la tabla periódica de los elementos de Mendeleev? Que tenía todos los elementos numerados según su número atómico, es decir, su peso específico. Bueno, tendríamos que hacer una tabla que dijera la libertad vale 98, la privacidad vale 42, el respeto vale 51, la solidaridad vale 27, no sé, le pondríamos números. No sé cuántos siglos tendríamos que pelearnos entre nosotros para ponernos de acuerdo en esos números, ¿no? Pero tendríamos que ponerle los números. Y una vez puestos los números, todavía no podríamos utilizar nuestra consabida balanza de la justicia. Porque en la balanza, lo que se pone, la balanza física, lo que se pone son cosas. Las cosas tienen el peso que tienen. Y nosotros tenemos que poner, entre comillas, cosas o cosoides que no tienen peso y se lo tenemos que dar. Bueno, mediante la tabla tenemos un peso, sí, un peso específico. Pero miren ustedes, en la balanza física,
ponemos cosas y sabemos que hay elementos, que hay materiales que son más pesados que otros. Por ejemplo, el plomo es pesado, la madera es más liviana. Si ponemos plomo y ponemos madera, va a pesar más el plomo. No, señor. Depende del volumen. Si en un platillo ponemos 1 milímetro cúbico de plomo y en el otro 1 metro cúbico de madera, va a pesar más la madera. Estamos en un problema. No solamente necesitamos una tabla de Mendeleev que no tenemos, sino que además necesitaríamos algún aparatito, que no me imagino cómo podría ser, que nos permitiera medir objetivamente cuánto hay de cada valor en el caso concreto que tenemos que decidir. No sé, yo, echando a volar la imaginación, pienso, ahora durante la pandemia, ustedes vieron que cada vez que entrábamos en un local comercial nos ponían una especie de pistolita en la mano para ver si teníamos fiebre, ¿no? Y que la pistolita daba un número verde que teníamos 35, 36 grados, etc. Bueno, me imagino una cosa así, que uno se la pusiera a la libertad o a la privacidad una vez dentro de la balanza y dijera, la pistolita dijera, aquí hay coeficiente 1, aquí hay coeficiente 0,3, aquí hay coeficiente 0,7. Y entonces multiplicando el peso específico del valor por su cantidad, por el coeficiente de cantidad, tendríamos un, entre comillas, peso real, entre comillas también, del valor o del principio del derecho, y sumaríamos todos los que estuvieran en un platillo, los que estuvieran en otro platillo, y podríamos usar la balanza de la justicia. Pero, señores, no tenemos nada de esto. No estamos de acuerdo sobre qué quiere decir justo. No estamos de acuerdo sobre qué quieren decir las palabras con las que nombramos los valores. No estamos de acuerdo en el peso específico de los valores en comparación unos con otros. No tenemos la menor idea de cómo medir la cantidad que haya de cada valor en un caso. Y con eso todavía queremos ponderar. Yo les digo, no es que no ponderemos, claro que ponderamos, todo el mundo pondera. Los jueces no tienen más remedio que ponderar. Se lo ordena la ley, la Constitución y el Pacto de San José. Tienen que ponderar. Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo ponderan? ¿Qué balanza usan? El ojo de buen cubero. Dicen, y a mí me parece. Y bueno, como me parece, firmo la sentencia y ahí está. Y el juez de al lado le parece otra cosa. Pero ese no era competente. El competente era yo, así que el juez de al lado, en este caso, no tiene nada que decir, que se ocupe de sus casos. Claro, esto funciona más o menos, no muy bien, pero funciona en el derecho procesal. Pero si nosotros queremos pensar el derecho en términos genéricos, aquí tenemos un problema muy gordo. Un problema muy gordo que no parece que tengamos cómo resolver. Yo hasta ahora he tratado de hablar de los parámetros muy genéricos del enfoque analítico que luego vamos a aplicar a la teoría del derecho en la próxima reunión. Pero he querido dejar una media hora que tenemos por delante para que conversemos sobre estos temas, porque son temas extremadamente polémicos. Y seguramente las cosas que yo vengo diciendo, que son bastante antipáticas, deben haber hecho parar los pelos a más de uno. De modo que, por favor, pongan en práctica esa discusión y digan ustedes qué les parece y qué comentarios tienen, qué objeciones, qué contrapropuestas ofrecen, para que lo discutamos entre todos y cada uno pueda ir formando su propia opinión en el contacto con las demás opiniones. Excelente, don Ricardo. Muchas gracias. Aplausos a la distancia. Nada, bien. Bien.
Yo había levantado la mano, pero me gustaría saber antes si hay otras personas que desean participar, para así no acaparar y aprovechar mi posición. Eh, ¿Qué piensan? Estoy Dominar. dominante. Veo o intuyo que don Sebastián tal vez tenga algo que decir, pero no lo sé. Y no sé si alguna o alguno más quiere decir algo. En cualquier caso, los invito. Bueno, si no, yo voy entonces a hacer el comentario, alguna pregunta introductoria. Sale de la vaina, vamos. Sí, sí. Sobre esto último, don Ricardo. Em, Me parece, eh, pensando sobre esto último, em, que nuestra situación es muy dramática en nuestro contexto contemporáneo, en especial para pensar en cuestiones eh, políticas, digamos, de nuestra vida común, ¿verdad? De nuestras reglas comunes, porque efectivamente todos creemos que requerimos reglas en común para organizarnos y a lo mejor algunos creemos que hay que cooperar también, no solo organizarnos, sino cooperar en algunos temas. Eh, Creemos que o aceptamos todos o creemos que hay algunas formas mejores o correctas de cooperar y hay algunos objetivos adecuados sobre los que deberíamos cooperar y algunas buenas formas correctas para organizarnos y algunas reglas comunes preferibles. Simultáneamente, notamos que estamos comunitariamente en desacuerdo sobre cuáles son esas mejores formas y finalmente notamos que no hay ningún método en ningún sentido semejante a la intersubjetividad que tienen los métodos científicos, ¿verdad? Que aunque no es uno, pues bueno, van más o menos transformándose a su vez de forma intersubjetiva y crítica. No se dispone de nada parecido para discutir nuestras cuestiones prácticas comunes. Entonces estamos atrapados en esa situación dramática. Pero eh, lo que es difícil de aceptar desde, digamos, desde el punto de vista interno a esa situación, no desde el punto de vista externo, que la ve sin preocuparse, digamos, como un arqueólogo, como un antropólogo que nos ve desde lejos, lo que es difícil es eh, no asumir alguna posición para intentar, no asumir alguna posición, ¿verdad? No asumir alguna posición sobre estas cuestiones. Y en ese sentido, una posición metaética radicalmente escéptica, digamos, resulta totalmente ineficaz para, para ubicarse en ese tipo de actividad, en el tipo de actividad de intentar establecer cuáles son nuestras reglas comunes. Y si le adicionamos que tal vez no estemos de acuerdo con forzar con violencia al resto de las personas que no está de acuerdo con nosotros, lo único que nos queda es hablar. Y aunque es cierto que aunque no tenemos un método, algunos criterios podemos ir encontrando, me parece. ¿No le parece que podemos ir encontrando algunos criterios para hablar, más que para hablar, para discutir en un sentido que valga la pena de llamar discutir sobre estos temas? ¿Qué piensa? Que sí, que podemos encontrarnos. Pero, ojo, digamos de este modo. En primer lugar, solemos estar de acuerdo en algunas cosas. No todos estamos de acuerdo en algunas cosas. Siempre hay alguien que está en desacuerdo. Pero sí suele haber cierto tipo de consenso, llamemos, acerca de ciertas valoraciones. Estos consensos no es que sean, digamos, que sean trascendentemente correctos, sino que son consensos que provienen de la convivencia, de la pertenencia a un mismo grupo cultural, donde hemos sido educados de cierta manera, nos han inculcado
ciertos valores y, eh, y algunos les han inculcado desde chicos, con toda seguridad y evidencia, que si su hermana es infiel a su marido, lo que corresponde a un buen hermano es asesinarla, porque es una reacción de honor para salvar el honor de la familia. Bueno, eso no ocurre acá, pero ocurre en otros lugares del mundo. Pero bueno, también están de acuerdo en eso. Tienen un consenso de eso. Lo que quiero decir es que los consensos existen, pero son contingentes. Son contingentes y culturales, más o menos culturales. A veces abarcan más de una cultura, pero vaya a saber con qué modalidades. Y entre las personas que comparten esas actitudes, la convivencia es un poco más fácil. Sobre todo cuando esa convivencia, cuando esas actitudes, quiero decir, se traducen en actitudes fuertemente críticas hacia quienes sostienen actitudes diversas, porque entonces esto contribuye a una uniformidad no necesariamente sincera, pero sí que funciona en la práctica. También querría referirme a qué es lo que podemos hacer y a la ineficacia del no descriptivismo. No estoy totalmente de acuerdo que el no descriptivismo es retóricamente de una ineficacia patente. Lo dije hace un rato, dije que si uno tiene que decir un disclaimer para cada afirmación moral, quiere decir que las afirmaciones morales que hacemos son extremadamente débiles. Bueno, pero que sean débiles y que porque no las fundemos en una verdad, no quiere decir que no las tengamos. No quiere decir que no tengamos razones para tenerla. Cuando digo razones para tener una convicción moral, quiero decir argumentos que a uno lo convencen. Entonces yo tengo mis preferencias morales, que son las mías, algunas muy fuertes, y además, más o menos, hasta cierto punto, no mucho, tengo idea de cuáles son los argumentos que estoy dispuesto a sostener en apoyo de estas preferencias morales. Cuando encuentro a un vecino que tiene una preferencia moral diferente, yo puedo tratar de discutir con él lealmente. Si mire, estamos en desacuerdo, pero yo le cuento cuáles son mis razones, porque por ahí lo convencen a usted. Y usted deme sus razones, yo voy a ver si me convencen a mí. Y vamos a discutir razón por razón, vamos a discutir argumento por argumento. Y en una de esas, con suerte, puede ser que alguno de los dos convenza al otro total o parcialmente. La mayoría de las veces esto no sucede, sencillamente porque creo yo que la admisibilidad o la fuerza convictiva de los argumentos tiene un de sus raíces en las emociones subconscientes, que nosotros no manejamos ni conocemos. Y entonces hay posiciones que por razones, digamos, viscerales, digamos, no somos capaces de admitir, aunque vengan muy bien fundadas para el otro, a nosotros nos van a parecer siempre mal fundadas. Es decir, es muy probable que no nos pongamos de acuerdo. Aún cuando no nos pongamos de acuerdo, vamos a haber ganado bastante, porque cada uno de los dos va a saber ahora cuáles son las razones que convencen al otro. Y además tendrá que haber elaborado cuáles son las contrarrazones por las cuales yo rechacé las razones del otro. Y esto enriquece el debate y tal vez siembra una semilla para un eventual acuerdo futuro. No sé si entre estas personas o entre otras personas, pero creo que la cosa puede mejorar un poco. Ahora, si uno dice, bueno, pero lo único que tenemos es conversar, y si no, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que la humanidad viene haciendo desde la antigüedad. No es que el ser humano siempre tuvo verdades éticas y ahora si descubre que no las tiene,
¿por qué se las quita? No, nadie se las quita, nunca las tuvo. Lo que pasa es que creía que las tenía, y al creer que las tenía, esto le permitía apoyarle la cabeza a garrotazos al vecino, porque el vecino era un perverso. Y los cruzados aniquilaron a la población de Jerusalén al grito de Dios lo quiere. Tenían la verdad, una verdad fantástica. Bueno, esto es lo que ha hecho la humanidad hasta ahora. Y los nazis tenían también sus verdades morales acerca de la superioridad de las razas, etc. Y nosotros ahora tenemos otras presuntas verdades mucho más agradables, que son los derechos humanos, etcétera, etcétera. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Políticamente estoy de acuerdo con eso. Pero no tengo ningún argumento epistemológicamente valedero para sostener de ningún modo los derechos humanos. Los sostengo, sí que los sostengo, pero los sostengo porque soy políticamente partidario de ellos. Pero no puedo decir Dios los quiere, ni son evidentes por sí mismos, ni mucho menos que hay consenso mundial sobre eso, porque ni siquiera hay consenso mundial sobre los derechos humanos. Entonces, ¿qué puedo decir? Y a mí me gustan, yo los quiero, yo los sostengo. A lo mejor hasta estoy dispuesto a pelear por ellos. Más que eso no puedo decir. Pero es lo que la humanidad ha hecho todo el tiempo. No sé si he Bien. respondido a la Sí, pregunta. sí, sí. No, como siempre, podemos seguir discutiendo. Ya lo creo, lo hacemos todo el tiempo. Sí, pero le doy el espacio a Federico. Adelante, Federico. Por favor. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal, profesor Guibur? Yo fui estudiante suyo en la maestría hace ya más de 10 años, así Bueno, que le pido disculpas entonces. no, fue un gusto volver a escuchar una clase suya, así que estoy agradecido al seminario. Eh, Quería hacerle una consulta sobre uno de los temas que tocó un poco al pasar, que es la relación entre el Círculo de Viena y Kelsen. Y mi pregunta iba referida a lo siguiente. em, ¿Usted considera que Kelsen forma parte de la familia del enfoque analítico tal como usted lo concibe, que es cercano al Círculo de Viena? Y en ese caso, ¿qué aspectos de la teoría de Kelsen son compatibles con ese enfoque analítico? Porque... Yo eh, creo que sí. ah, Creo que sí. ¿Y qué aspectos son compatibles? Bueno, para empezar, la teoría de Kelsen no tiene ni una gota de metafísica. Establece un positivismo que depende de la voluntad del gobernante. Y el gobernante a la vez es definido como el que tiene la manija, no como aquel que es ungido por Dios ni que tiene la virtud representativa, sino el que de hecho tiene la manija, es decir, es bien físico en su planteo. Por otro lado, es claramente escéptico en materia moral. No es que él no tenga moral, claro que tiene moral y política, era un ferviente socialdemócrata y cosas por el estilo, pero cuando se trata de ver qué es la justicia, el trabajo que es la justicia, termina sin contestarlo, y no por tontería de Kelsen, sino porque lo que está diciendo es que no hay una respuesta a qué es la justicia, porque cada uno interpreta y llena de valor la justicia como le parece. Y de esta manera no nos podemos entender nunca. Por eso sí, me parece que Kelsen es un representante muy claro del enfoque analítico en la teoría del derecho. Lo que no quiere decir que no tenga inconvenientes y defectos, que los tiene. Pero en este aspecto me parece clarísimo. Bien. Don Sebastián. Bien, muy buenas noches a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Se me escucha con claridad? Perfectamente.
Sí, bueno, muy buenas noches, doctor Guibur. Siempre es un honor inmenso escucharle, la verdad. Yo le decía a Alejandro que escucharle siempre es muy grato y muy emocionante, ¿no? Muchas gracias. Más allá de las bastante fuertes discrepancias que tenemos desde el punto de vista ontológico y que hemos discutido infinidad de veces, y esta podría ser otra ocasión, pero más bien me interesa, ya que el tema fue en sí exponer en qué consiste el tema del enfoque analítico. Yo más bien quisiera plantearle algo que me parece que no termina de cuadrar en la descripción, y tal vez usted me lo puede aclarar. Porque tanto usted como Alejandro afirmaron algo que a mí también me ha parecido evidente. No, evidente no, pero sí me ha parecido claro. Me ha parecido claro que es que no se puede hablar realmente de un núcleo, digamos, de tesis dentro de los cuales nosotros podemos decir estos autores forman parte del enfoque de porque creen o porque asumen ciertas proposiciones, ¿no? Y digamos, a mí me parece bastante adecuada esta forma de decirlo, ¿no? Sin embargo, su exposición diera otra impresión, ¿no? Porque diera otra impresión porque pareciera entonces que más allá de un cierto método que habría que aplicar, también habría algunas tesis fuertes que habría que asumir, ¿no? Como por ejemplo la negación de las esencias, que son tesis no solamente metodológicas, son tesis, digamos, de un posicionamiento en materia ontológica, por ejemplo, o el tema de la realidad, del conocimiento, ¿no? Que van más allá de solamente decir es un enfoque. Cuando uno lo asume de esta manera, por lo menos en la descripción de lo que usted fue planteando, ya no parecía tanto que era solamente una cuestión de método, sino que una cuestión también de asumir ciertas tesis de manera sustantiva, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido me parece que sí no cuadraba del todo, considerando que hoy por hoy muchos filósofos analíticos que asumen tesis realistas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el desarrollo que ha habido de la filosofía de la religión, que ha venido de la mano, por ejemplo, de filósofos analíticos. Entonces, yo quisiera saber si en este sentido usted, digamos, podría generarme una aclaración en este punto, sí, porque no pareciera cuadrar la generalidad de la exposición con respecto a algunas posiciones muy densas que me parece que se asumieron al final. Y bueno, agradecerle, y también, bueno, aprovechando, hay unos comentarios hay unos comentarios, Alejandro, que son dignos de ser leídos, me parece, para que también el profesor se pronuncie sobre ello. Pero hay preguntas concretas ahí del profesor que podrían ser muy valiosos escucharlas. Entonces, muchas gracias, doctor, y guardo silencio para escucharle con respeto. Tiene usted razón en sus observaciones, pero esto merece una aclaración. Yo dije al principio, y lo dijo también Alejandro, y lo admitió usted, que no hay una filosofía analítica, porque los filósofos analíticos no siempre están de acuerdo en las cosas que sostienen. Y yo traté de caracterizar lo que yo llamo el enfoque analítico mediante tres tendencias que creo que los filósofos analíticos comparten y que yo también comparto. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en otros temas. Y planteé ejemplos. Es decir, Finis es un filósofo analítico y es un naturalista. Nino también. Para no hablar de Alexis. Alexis es claramente un analítico. Ahora dice cosas que yo no puedo compartir de ninguna manera. Es cierto que yo sostuve tesis muy fuertes, que no todos los analíticos comparten. Pero bueno, yo dije, yo voy a explicar el enfoque analítico en general como yo lo veo. Y como yo lo veo, tiene estas tesis. Pero bueno, las tesis que uno... ya sabemos que, sobre todo dentro del campo de la filosofía analítica, las afirmaciones filosóficas no son ni verdaderas ni falsas. Son, yo llamaría, porque si fueran verdaderas o falsas, estaríamos en el campo de la metafísica. Yo le llamo decisiones metodológicas. Es decir, hay conceptos que se van construyendo en filosofía, como el concepto de realidad
el concepto de verdad, el concepto de conocimiento, etcétera, que no se pueden demostrar, porque son constructos, y cada uno lo puede construir como se le dé la gana. Ahora, yo sugiero esta manera de construirlo porque me parece que es la de que da mejor resultado. Y si a otro le parece que le da buen resultado otra manera de construir la realidad, la verdad o el conocimiento, bueno, es dueño de hacerlo y de manejar su vida de acuerdo con esos conceptos. Pero quiero decir, yo tengo estas tesis muy fuertes, pero no más fuertes que el constructivismo filosófico, porque yo las he construido para mi uso y las estoy exponiendo para uso de ustedes si les gustan. Y si no, bueno, no es que sean verdaderas. Son herramientas que uno puede utilizar o no, o forjar una herramienta diferente. Sebastián, si querés, obviamente adelante con la réplica. Únicamente déjame intentar darme un espacio para luego. No, pero adelante vos primero y luego una pequeña. Sebastián dijo que había otras preguntas, yo no las veo. Bueno, si quieren, las hago, en realidad son comentarios interesantes de don Jimmy Bolaños. Voy a intentar reconstruir una o un par en forma de preguntas, que no son exactamente. Una es la siguiente. Lo descrito por don Ricardo parece muy escéptico en lo que refiere a la argumentación jurídica. Y cabría uno preguntarse, o cabe preguntar, que no es exactamente lo que hace Jimmy, pero cabe preguntarlo, si es el enfoque analítico opuesto a lo que actualmente se denomina teoría de la argumentación jurídica. Y lo segundo que pregunta Jimmy, o llama la atención Jimmy, es que también hay definiciones, no solo son definiciones nominales y definiciones reales, dice, porque también, por ejemplo, hay definiciones del legislador, y esto pues parece muy positivo y muy firme, pero no es real exactamente. No sé qué le parece. Estos son los dos puntos que intento reconstruir de los comentarios de Jimmy. Con mucho gusto. Empiezo por el final. Sí, hay definiciones legales que son, a mí me parecen un excelente instrumento, que la ley defina términos para evitar controversias inútiles. Claro, las definiciones legales no son otra cosa que definiciones, que tienen el mismo estatus, salvo en lo jurídico, que cualquier otra. La definición de perro ha sido construida por la humanidad a lo largo de los siglos, y la definición de comerciante puede estar definida por un artículo de un código de comercio. De todos modos, no es algo que sale de la realidad, sino que es una construcción que alguien hace. En este caso, con fuerza de ley. En cuanto a la teoría de la argumentación, yo querría aclarar esto. La argumentación es una demostración incompleta. Perdón, una demostración pero muy incompleta. De modo que ninguna argumentación es capaz de convencer por completo a quien no esté de acuerdo. Ahora bien, hay una teoría de la argumentación. Hay toda una tradición de teoría de la argumentación, desde Toulmin, Perelman, etcétera, hasta Atienza, Alexi, un montón de autores que han escrito sobre teoría de la argumentación, libros muy útiles y muy sensatos. Y estos libros lo que hacen es explicar la estructura de la argumentación y establecer algo así como un código de conducta de la argumentación para decir cómo hay que hacer para argumentar lealmente frente a una situación determinada. Y esto me parece excelente. Lo que no hace ninguna teoría de la argumentación. Otra cosa que hace la teoría de la argumentación, que también se puede hacer, es decidir qué argumentos son desechables. Es decir, argumentos que realmente no funcionan y deben ser eliminados y no tomados en cuenta. Pero lo que no hace la teoría de la argumentación es darnos una receta
para decidir entre aquellos argumentos que no son desechables, cuáles son mejores y cuáles son peores, cuáles son más fuertes y cuáles son más débiles. Si tuviéramos una teoría de la argumentación que hiciera eso, todos nuestros problemas jurídicos y muchos de nuestros problemas políticos se habrían terminado por arte de magia. Porque esta teoría de la argumentación no resolvería el tema. Y yo observo en la situación actual algo que me parece inconveniente. Los juristas, durante toda la historia, han estado tratando de encontrar, entre comillas, el verdadero derecho, el derecho natural, el derecho justo, el derecho que realmente tiene que ser, más allá del derecho, del pobre derecho que los gobernantes decidan establecer. Y para eso han recurrido a distintos expedientes. El más socorrido, el más tradicional y más largo ha sido Dios, la voluntad de los dioses o la voluntad de Dios, que era indiscutible. Pero, claro, la fe en Dios fue descendiendo, sobre todo en la Edad Moderna, y aparecieron los racionalistas tipo Pufendorf y Grocio, que sin atreverse a negar a Dios, lo dejaban de lado y decían, no, porque depende de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, de ahí se deducen una serie de derechos naturales que es necesario preservar. Yo nunca entendí qué demonios quería decir naturaleza del hombre. Me parece que es una palabra absolutamente vacía. Pero bueno, hoy en día, salvo Alexis, que sigue con la naturaleza del hombre, yo veo que muchos filósofos del derecho contemporáneos, entre otros mi amigo Manolo Atienza, fundan una especie de derecho natural que no reconocen con ese nombre, pero es algo muy parecido, en la teoría de la argumentación. Y a mí sinceramente me parece que el traje que alguna vez se puso Dios a la teoría de la argumentación le queda demasiado grande. No le va. Una vez que le sacamos el traje a Dios, buscamos dónde ponerlo y ya no le entra bien a nadie. Creo que la teoría de la argumentación es en este momento sobrevalorada. No porque no tenga valor, creo que tiene un enorme valor. Fíjense ustedes que la única herramienta que tenemos los abogados para ejercer nuestra profesión es la argumentación. Así que más vale que cuidemos la argumentación y que reflexionemos seriamente sobre la teoría de la argumentación. Pero no nos creamos que la teoría de la argumentación nos va a dar las verdades jurídicas trascendentes, porque esto no lo hace. Me parece que es una nueva vuelta de tuerca del naturalismo para ver de dónde puede colgar sus verdades jurídicas trascendentes. Bueno, creo que estamos a una hora adecuada para terminar. Sebastián, creo que tendrás que posponer la intervención polémica para la siguiente porque se aproxima las 23 horas en Buenos Aires y esto es un abuso. Entonces, muchísimas gracias, don Ricardo. La verdad, siempre es muy interesante y ojalá siempre quedamos y quedo, por lo menos yo, con ganas de seguir conversando y escuchándolo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Aplausos. Nos vemos en unos 15 Nos días. vemos la próxima. Sí, en 15 días. La seguimos. Y la seguimos. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Encantado de verlo.